Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local orientado para opositores. Comenzamos con una nueva ley, comenzamos con una nueva lista de reproducción, sexta ley del canal, a la que se suma a las ya analizadas completamente Constitución Española de 1978, Ley 39/2015, TREBEP, y Ley 40/2015 que está siendo actualmente analizada pero que será subida al completo. Estas cuatro leyes son abiertas para todo el mundo. Y además, como sabéis, pues existe una membresía en el canal por solo 4,99 € al mes y sin permanencia, en la que se van a analizar el resto de leyes que son más específicas. Las cuatro primeras son los cuatro pilares de todo opositor, pero las siguientes ya son más específicas, más concretas. Así que la primera ley que está siendo analizada para los miembros en exclusiva y completa es la Ley de Contrato del Sector Público, que actualmente se está analizando. Los primeros vídeos están en abierto, pero ya el resto, para que veáis un poco la dinámica, pero ya el resto pues están exclusivamente para los miembros. Así que yo os animo a que os hagáis miembros, ya que por el mismo precio pues va a estar disponible también a partir de ahora la Ley de Base de Régimen Local, cuyos primeros vídeos van a ser analizados para todos y los siguientes pues serán exclusivamente para los miembros. Y por el mismo precio, es decir, por el mismo precio, conforme pase el tiempo va a haber cada vez más leyes. Así que cada vez resultará más interesante hacerse miembro. Un precio muy económico, lo considero muy económico, y que os animo a que os unáis claramente. Así que bueno, la dinámica va a ser la misma. Esta ley de base de régimen local es una ley que me gusta. Si opositas para la administración local es clave para ti, y además dirás que esta ley es la tuya, porque trata de temas relacionados con la administración local, y esta es la base, el cimiento de la administración local. Por eso se llama ley de bases, ley reguladora de las bases de régimen local, porque es el sostén de la administración local. Una ley que yo la veo sencilla, es como más campechana, más cercana, un poquito menos técnica, y yo creo que es amena. A mí me gustaba estudiarla cuando la repasaba 80.000 veces. Eso sí, hay que repasarla 80.000 veces, como todas las leyes. Así que bueno, sexta ley que se analiza en este canal, primer vídeo de esta lista de reproducción, y como ya sabéis, y os vuelvo a animar ya por última vez, que os hagáis miembros del canal para acceder a todas las leyes, y además sin compromiso de permanencia. Tú te metes, eres miembro, y ves los vídeos que te dé la gana. Puedes verlos todo en un día, puedes verlos como quieras, no recomiendo verlo todo en un día, claramente, pero poder se puede. Y cuando te hartes, o cuando te enteres, pues te vas. Simplemente eso. Mensualmente se van pagando 4,99 € y te vas cuando quieras. Así que yo lo veo una forma muy cómoda de conseguir explicaciones y muy accesible. Explicaciones detalladas, con detalle, viendo cada coma, qué pueden preguntar, qué creo que los tribunales pueden preguntar más, etc. Orientado para opositores, como bien digo en todos los vídeos. Así que sin más, vamos a comenzar con los artículos 1, 2 y 3, que como veis hemos metido 3 artículos en un mismo vídeo, ya que son bastante cortos, y ya veréis que la dificultad pues es menor, yo creo que es bastante menor que el resto de leyes analizadas. Si la ley de contrato es la que considero yo más complicada hasta el momento, pues esta ley de base yo diría que puede ser la más fácil de la analizada hasta el momento, junto con la Constitución. Para mí la Constitución me resulta más fácil. Después el TREBEP puede ser también sencillo, pero puede tener un nivel más de dificultad, sobre todo el tema de los permisos y eso. Y luego ya un poquito más complicada la Ley 40/2015 y por último la Ley 39/2015, que al principio puede parecer muy abstracta. Así que bueno, y contrato ya en la cúspide. Así que bueno, aquí estamos para que todo sea más fácil. Y para ello pues vamos a comenzar ya. Ya está bien de enrollarse, que ya van casi 5 minutos de vídeo y no he explicado ningún apartado. Ya está bien, ¿no? Venga, vamos al lío. Un artículo 1, que en esta ley de bases pues no tiene título. No tiene título los artículos, así que tendremos que tirar de imaginación para inventarnos un título. Yo os recomiendo que si tenéis la ley impresa, yo os recomiendo que la imprimáis claramente, que la subrayéis siempre en papel,
A mí no me gusta en digital. Y os recomiendo que pongáis un título al lado de cada artículo. Pone artículo 1, artículo 2. Al lado yo os recomiendo que pongáis un título. El que más os evoque en la memoria ese artículo. El que más os ayude en el repaso. Así que sin más, ya me callo ya y comenzamos con el 1.1 que dice así. Los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Municipios que ya hemos mencionado en la Constitución española. Si no os acordáis, pues podéis repasar ese artículo y así os metéis de lleno en faena. Y se empieza anunciando que los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado. O sea, organización territorial del Estado del título 8. ¿Qué significa que sean básicas? Pues significa que los municipios son la unidad territorial más pequeña y fundamental dentro del sistema de la administración en España. Y además son la estructura más cercana al ciudadano y constituyen el primer nivel de gobierno dentro del territorio nacional. Es el gobierno más cercano. Es más fácil siempre acceder al alcalde que al presidente del gobierno, claramente. También, segunda cuestión sobre los municipios, son cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos. Es decir, los municipios son el primer canal a través del cual los ciudadanos pueden participar activamente en la toma de decisiones que les afectan directamente. Por ejemplo, se puede hacer mediante consultas populares, participación en plenos o mecanismos tales como los presupuestos participativos, etc. Bien, y por último, ¿qué más hacen los municipios? ¿O qué hacen los municipios? Pues institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Es decir, cada municipio tiene la capacidad de organizarse como institución propia, con sus propios órganos de gobierno, que los veremos, alcalde, pleno, etc. Y gestionar los asuntos que son de interés local sin interferencias externas, respetando siempre el marco legal. Así que bueno, hemos definido pues los municipios. ¿Qué son los municipios? Lo hemos visto ya. Vamos con la provincia. 1.2. La provincia, y en su caso la isla, también la isla, gozan asimismo de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos. Así que lo que hemos dicho para la gestión autónoma, esa autonomía propia, ese poder de autogobierno, para los municipios pues también lo tienen la provincia y la isla. Y vamos a subrayar simplemente asimismo. Asimismo, autonomía. La provincia y la isla pues también tienen esa autonomía. Así que bueno, nos hemos adentrado un poco en esa autonomía de esas entidades locales. Y vamos a adentrarnos aún más en esa autonomía en el artículo 2, que dice así el 2.1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los municipios, las provincias y las islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Bien, estamos hablando de esa autonomía, que ya sabemos lo que es, y esa autonomía está garantizada constitucionalmente. Pues bien, ¿qué pasa con esa autonomía para que sea efectiva? Pues la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas deberá asegurar, vamos a ir subrayando, deberá asegurar a esas entidades locales, que hemos ya mencionado, municipios, provincias, a islas y islas, un derecho. Tienen que asegurarles un derecho. ¿Qué derecho? El derecho a intervenir en lo que le interese. El derecho a meter sus hocicos en donde le crean que le llaman. Ejemplo, o vamos a explicar esto un poco más.
La ley garantiza que estas entidades locales puedan actuar en todos los temas que impacten en su ámbito territorial. Por ejemplo, si el gobierno central decide construir una autopista que atraviesa un municipio, el municipio tendrá derecho a opinar, negociar y tomar medidas que minimicen el impacto en su territorio. Así que es ese derecho a intervenir en los asuntos que le afecten a sus intereses, para asegurar esa autonomía. Bien, y para ello se le atribuye unas competencias, las que proceda, en atención a esa actividad pública que puede interferir en esa entidad local. Y siempre atendiendo a unos principios que vamos a explicar y que pueden ser muy preguntados. Estos primeros artículos de la Ley Base de Régimen Local pueden ser muy preguntados en muchas oposiciones, porque hay oposiciones que no son de la administración local, pero que estos temas entran. Así que, atentos. El primero es principio de descentralización. Se refiere a que el poder no está concentrado en el gobierno central, sino que se reparte entre distintos niveles administrativos, en este caso, entidades locales. El siguiente principio es el de proximidad. La administración local debe estar lo más cerca posible de los ciudadanos para atender mejor sus necesidades. El tercer principio es la eficacia. Se busca que los recursos públicos se usen de la mejor manera para lograr los objetivos propuestos. Y el siguiente es la eficiencia. Se busca gestionar los recursos públicos con el menor coste posible, sin perder calidad en los servicios. Y todo esto, toda esta facultad de la legislación de atribuirles capacidades o competencias a las entidades locales para que intervengan en sus asuntos, deben respetar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, es decir, la normativa. Estabilidad presupuestaria, recordamos, significa que los entes locales deben equilibrar sus ingresos y gastos para evitar déficits que pongan en riesgo su funcionamiento. Y la sostenibilidad financiera busca garantizar que las entidades locales puedan seguir prestando sus servicios a largo plazo sin comprometer su viabilidad económica. Bien, vamos a continuar y para ello nos vamos al 2.2. Las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que en todo caso deban corresponder a los entes locales en la materia que regulen. Así que estamos hablando aquí de leyes básicas del Estado que van a atribuir competencias a las entidades locales. Así que, ¿qué es una ley básica del Estado? ¿Cómo la definimos? Pues es aquella que establece los principios fundamentales y el marco general de regulación sobre una determinada materia en el territorio nacional. Su objetivo es garantizar la unidad del ordenamiento jurídico. Bien, ejemplo de ley básica, pues estamos de lleno en una. Ley de bases del régimen local. Pero también podríamos ver otro ejemplo. La Ley General de Sanidad, la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, Ley General de la Seguridad Social, el TREBEP, cosas básicas. Así que esas leyes básicas del Estado deberán determinar las competencias. Y veremos, por supuesto, en esta ley de base del régimen local, veremos competencias, muchas competencias. Así que prepararos en unas semanas para hacer un listado de competencias. Bien, y por último, artículo 3, artículo sencillo, que habla sobre tipos de entidades locales. Y para ello, pues vemos el 3.1, en la que hay 3 tipos de entidades locales. 3.1 son entidades locales territoriales. Entidades locales territoriales, las siguientes: municipio, provincia e isla. Ya sabemos todo lo que es. Municipio, por ejemplo, Córdoba. Provincia, pues por ejemplo, Ciudad Real. Bueno, el ejemplo de Córdoba debería haber puesto un pueblo como ejemplo, ¿no? Ejemplo de pueblo, pues Écija, por ejemplo. Municipio, Écija. Municipio de Écija. Provincia, Córdoba, dicho. E isla, Mallorca. En los archipiélagos Balear y Canario. Así que tanto en Islas Baleares como en Islas Canarias tenemos el concepto de isla. Bien. Y ahí también el 3.2
gozan asimismo de las condiciones de entidades locales las siguientes. Mucho cuidado aquí, porque una cosa es ser una entidad local territorial, que estaríamos hablando en los casos de 1A, 1B y 1C, pero otra cosa es ser condición de entidad local, que es 2A, 2B y 2C. Esto lo han preguntado. ¿Gozan la condición de entidad local la provincia? Pues literalmente, a tenor literal, no. A tenor literal, son entidades locales territoriales, no gozan la condición. Son directamente. Sí, eso lo he visto yo en una pregunta y digo, ¿de verdad son capaces de preguntar esto? Pues sí, son capaces. Tenéis que diferenciar muy bien el 3.1 y el 3.2. Y el 3.2 pues vemos que gozan asimismo de la condición de entidades locales a las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios instituidas por las comunidades autónomas de conformidad con esta ley y los correspondientes estatutos de autonomía. Así que esto lo veremos en más profundidad. Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios. ¿Qué es una comarca? Pues es una agrupación de municipios con características geográficas, económicas o culturales similares. Ejemplo, el Vallès Occidental en Cataluña. Luego tenemos las áreas metropolitanas, que es una zona donde varios municipios cercanos funcionan como un solo núcleo urbano por su nivel de integración económica y social. Por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona. Y por último, mancomunidades de municipios. Es una asociación voluntaria de municipios que se unen para gestionar servicios comunes: agua, basuras, transporte. Por ejemplo, la mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir. Así que sin más, quedan analizados estos artículos 1, 2 y 3. Como veis, yo creo que la dificultad pues no es elevada. Simplemente hay que saber muy bien los detalles. Y claro, si entramos muy en detalle, pues sí se puede elevar la dificultad. Por eso las oposiciones no son tan fáciles como parecen. Son complicadas. Se puede hacer lo más complicado que se quiera. Así que sin más, os recomiendo de nuevo, por última vez, que os hagáis miembros para acceder a todas las leyes del canal y por supuesto a esta. Y cada vez habrá más leyes en el canal según vuestras peticiones y por ese precio, por el mismo precio, pues se irán aumentando ese contenido que hay dentro y será más valioso para vosotros esa membresía. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 4. Un saludo.